Y hablamos de presupuesto, pero también hablamos de las sesiones en el Congreso, que sabemos, ya están en tiempo de descuento, hacia fines de noviembre habrá actividad. Y bueno, para hablar, claro, de lo que está pasando en la Cámara de Diputados, pero también pensando en lo que puede pasar en diputados con el cálculo de recursos y gastos, ya recibimos a Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente Izquierda. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, se aprobó en diputados, claro, el Frente de Izquierda en contra. Digo, ¿cuáles son los aspectos más cuestionados de este presupuesto? Bueno, mira, lo dice el mismo presupuesto, no es una idea de la izquierda. El mismo presupuesto plantea, página 3 del mensaje que envía el Poder Ejecutivo, el presidente Sergio Massa, dice que todo lo que se discuta en el presupuesto, que como bien decías, ya se aprobó en diputados y ahora se va a discutir en el Senado, tiene que estar acorde con el acuerdo con el Fondo Monetario. Y esto no es una frase hecha. Cuando el presidente, cuando el ministro de Economía Massa mandan un mensaje de ese tipo, lo que están diciendo es que no te podés salir del esquema de ajuste que exige el Fondo Monetario. Entonces, todo lo que se votó y se discutió es en ese marco. Por eso hay recortes en áreas tan sensibles como discapacidad, asignaciones familiares, que se suman al recorte de este año, porque este año también hubo un ajuste muy significativo. Algunos economistas hablan 25% en términos reales de lo que significa transferencia a las provincias, asignación por hijo, o sea, cosas que terminan repercutiendo claramente en la vida de los trabajadores y las trabajadoras, y este presupuesto que viene no mejora de ninguna manera. Nosotros, para decirlo de una manera sencilla, decíamos, ¿cuáles son los problemas que tenés hoy en la Argentina? Inflación, salario, pobreza, trabajo no registrado. ¿El presupuesto aborda o resuelve alguno de esos problemas? La respuesta es no. Con un elemento que me gustaría destacar, que es que acompañando el presupuesto enviaron algo que llamaron Separata, que es un librito, donde contaban los enormes beneficios que reciben los sectores más concentrados de la economía de nuestro país. Y de eso no se discutió y no se tocó nada. O sea, nos mostraron, miren cuánto transferimos de los sectores asalariados a los sectores más concentrados de la economía, pero eso no estuvo en ningún momento en debate y no va a estar tampoco en el Senado. Ahora, Miriam, de esa separata lo que sí se intentó discutir fue el tema del Poder Judicial. Sí. ¿No? Y me parece que es un tema que se abordó de una manera que generó abroquelamiento de la oposición principalmente, sí, y de algunos diputados hasta del oficialismo. Y es un tema, ¿cómo discutir ese tema? Era muy fácil. Nosotros lo propusimos, pero se negaron, porque con los votos de los diputados sindicales del kirchnerismo, Vanessa Siley, Sergio Palazzo y otros, más lo de la izquierda, si se separaba y se dejaba fuera a los trabajadores judiciales y se les cobraba a quienes sí deben pagar ganancias, que son los magistrados, hubiese salido aprobado. Pero ahí había o una maniobra para que no salga y solamente hacer una campaña publicitaria con esto, o un ánimo de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras. Por eso no se aprobó, porque se hizo un paquete donde se ponía en igualdad a la ordenanza de tribunales con un juez. Bueno, nos parece que eso de ninguna manera tiene que ser así, porque lo que estamos discutiendo es un impuesto a la ganancia y el salario no es ganancia. Tan es así que nosotros no tuvimos contradicción, pero quienes desde el Frente de Todos nos atacaron bastante con estas fórmulas que se inventan, ustedes no quieren que los jueces paguen ganancias, es mentira porque están las actas y los discursos de la votación. 3 artículos después se propuso que los camioneros no paguen ganancias sobre viáticos y algunos rubros. Y nosotros lo votamos a favor porque seguimos diciendo que el salario no es ganancia y el Frente de Todos lo aprobó. Juntos por el Cambio se opuso, porque ellos están en contra en general. Ahora, ¿es posible encontrar puntos en común con el Frente de Todos? Digo, Juntos por el Cambio se opone a cualquier carga impositiva, sobre todo de los sectores de la economía más concentrada. Ahora, en cuanto a salarios, en cuanto a inflación y otras discusiones que están en la agenda de todos los días, ¿es posible llegar con puntos de acuerdo con el oficialismo? Ahí tenés uno, quitarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores y trabajadoras. Desde ya el Frente de Izquierda tenemos proyectos presentados y cuando hay que votarlo, como en este caso que te digo, que eran 3 artículos de diferencia, lo votamos y se aprobó gracias a eso. Ahora, las coincidencias no vienen siendo con la izquierda. Si yo miro las últimas votaciones, beneficios a las patronales automotrices para que no paguen retenciones, le dieron retenciones cero a la industria automotriz hasta el 2031, cuando es una de las industrias que más ganó en los últimos años. Y eso lo votan Juntos por el Cambio con el Frente de Todos. El mismo presupuesto se vota por sectores de Juntos por el Cambio con el Frente de Todos. O sea, las coincidencias vienen siendo ahí. Porque no nos tenemos que olvidar
que el acuerdo con el fondo que está pagando este gobierno es el acuerdo que nos dejó Mauricio Macri. Entonces ahí hay como una coincidencia básica, que es la que mueve todas las votaciones en el Congreso. Algunas cosas se pueden disparar, pero el núcleo central de lo que se vota día a día en el Congreso, las leyes más importantes, tienen que ver con este condicionamiento enorme que tiene la economía, y nosotros estamos en las antípodas de esa. Queremos discutir inflación, queremos discutir salario, queremos discutir jubilaciones. Lo que cobra hoy un jubilado o una jubilada en la Argentina es increíble, no llegan a fin de mes. Hay una agenda de consenso que el próximo miércoles se va a poner a consideración del cuerpo, varios proyectos de ley de consenso. Ahora, hay otros que ni siquiera hay miras de que puedan llegar al recinto, como es ley de alquileres. Veremos lo que pasa con la ley de humedales, pero también está lejos. ¿Qué pasa con los tenedores de crédito SUBA? Digo, temas que impactan muy, muy de lleno a la sociedad. Impactan muy de lleno y fueron promesas de campaña del Frente de Todos. Fueron promesas de campaña del Frente de Todos. Alquileres es una discusión porque el lobby inmobiliario es muy fuerte, entonces si se tratan los dictámenes que hay en discusión, podrían ser hasta peor que lo que hay hoy. Porque hoy la clave no es un problema legal, es un problema de cómo impacta la inflación. Entonces lo que hay que resolver es el problema inflacionario y la política de vivienda en la Argentina, que es inexistente. Hoy la vivienda depende claramente que puedas acceder al mercado o no puedes acceder al mercado, y en el presupuesto que se está discutiendo 2023 se recorta incluso vivienda. Entonces, desde ese punto de vista no hay ninguna política. En humedales estamos en la misma discusión. Hay un lobby inmobiliario, minero, del agronegocio, de la ganadería intensiva que está impidiendo que se trate la ley. Pero fue promesa. Hicieron un spot de campaña diciendo ley de humedales sí, y ahora no se puede avanzar. Estábamos a punto de votar un dictamen, de sacar un dictamen, hubo un acuerdo, no sabemos cómo, entre el Frente de Todos Cambiemos, sacaron un comunicado firmado por los presidentes de bloque, dejándonos afuera al resto, y dijeron postergamos la discusión. Por supuesto que Juntos por el Cambio no volvió más. Tuvimos reunión la semana pasada, ni aparecieron, mandaron a 2 diputadas a decir que un problema reglamentario. ¿Vos te parece que si en la Argentina continúan los incendios, continúa el saqueo del litio sobre salares en Jujuy, es por un problema reglamentario, porque no nos ponemos de acuerdo cómo interpretar un reglamento, o porque hay un poder económico organizado que quiere quedarse con todos los recursos de la Argentina? Entonces me parece que la discusión de los humedales concentra en sí misma muchísimo de la discusión que hay que hacer en este país, porque la orientación económica es de saqueo, es saquear el litio, terminar de extender la frontera de la soja barriendo con lo que quede de bosques nativos, continuar con la ganadería intensiva en humedales, que lo promueve la sociedad rural con algunos gobiernos provinciales, y la ley de humedales es un freno a eso. Entonces creo que hay que desarrollar una amplia movilización, como hicimos las mujeres con el derecho al aborto, porque lo que tenemos enfrente haciendo lobby es enorme, y los 2 partidos mayoritarios respondiendo a eso. Miriam, hay asambleas del Frente de Izquierda, digo, ¿son los temas que están en discusión? Mirá, Hay asambleas y hay un gran desafío para la izquierda, ¿eh? Un gran desafío. Estas asambleas que planeamos para este fin de semana es una primera respuesta. Nunca se hizo 100 asambleas simultáneas del PTS en el Frente de Izquierda en todo el país. La vamos a hacer entre los días viernes 11, sábado 12, domingo 13. En todo el territorio del país va a haber 100 asambleas abiertas para que se puedan acercar aquellos y aquellas que quieran venir a discutir con la izquierda y empezar a pensar cómo salimos de esto y qué hacemos, porque luchas hay muchas, ustedes las pasan, se ven, médicos residentes en Cava, mañana una enorme movilización que vamos a estar acompañando, estuvo la lucha del SUMNA, pero todo eso hay que unirlo, porque la dirigencia sindical, lo único que cada vez que la escuchamos hablar a algún dirigente sindical es para ver cómo pelea un carguito en una lista. Han abandonado completamente toda representación de los trabajadores y trabajadoras, y desde la izquierda creo que tenemos que poner nuestros esfuerzos en unir todo eso que se necesita para pelear por el salario, para pelear por las jubilaciones, para pelear contra la precarización, hoy la situación de la juventud. Si alguien me dice un joven que trabaja con derechos, le digo, ¿qué? Vos conocés a uno, porque realmente hoy ya no quedan trabajos con derechos, con aguinaldo, con vacaciones para los pibes y las pibas. Entonces estamos en una situación crítica y desde nuestro partido queremos colaborar con estas asambleas abiertas en todo el país para debatir, para darle un lugar a estos debates ambientales. Yo he estado recorriendo, he estado en Rosario, estuve en San Luis y había incendios. Es decir, la situación ambiental de la Argentina es crítica, no hay planeta B, como dicen los pibes.
tenemos que tomar en nuestras manos esa pelea y bueno, estas asambleas están puestas al servicio de poder empezar a discutir eso y discutir, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo empezamos a poner en pie la coordinación de todas estas luchas? Nosotros tenemos la idea de hacer próximamente un gran encuentro de trabajadores, trabajadoras, de luchadores ambientalistas, feministas en un estadio. Nos parece que tendría que ser algo grande, así que con muchas ambiciones, pero porque la situación es crítica y tenemos que estar a la altura de la respuesta que se necesita. Muchísimas gracias, Miriam. Estaremos atentos a ese gran acto que van a hacer en algún estadio de la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Gracias. Nosotros tenemos más información hasta la 1:30 en un compacto de noticias.